Para dar cierre a nuestra agenda en la mañana de hoy, a continuación se dirige a ustedes el doctor José Luis Londoño Fernández, quien intervendrá con la teoría del engaño en signos distintivos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a los conferencistas, al doctor Jorge Enrique Sánchez por este maravilloso evento, doctor superintendente Pablo Felipe Robledo y demás superintendentes delegados. ¿Por qué esta presentación o esta conferencia en el día de hoy? Hace unos meses el doctor Sánchez y yo estábamos hablando precisamente sobre la gran cantidad de interrogantes que normalmente se presentaban cuando quiera que existían diferentes regímenes que tenían zonas grises o que tenían zonas en común. Hoy vemos como, por ejemplo, obtener la autorización de comercialización de un producto alimenticio o de un producto farmacéutico tiene todo un derecho regulatorio y algunas cuestiones relacionadas con la publicidad o el etiquetado o la información que va precisamente en la etiqueta. Como también muchas veces concedemos en la superintendencia marcas y después se obtienen sanciones porque con esa misma marca se está engañando al consumidor o con esa misma marca se están perpetrando actos de competencia desleal. Como también salen regulaciones sobre diferentes tipos de productos, el tabaco, por ejemplo, y si esa regulación sería entendida como prohibición de registrabilidad de marcas, o como últimamente y recientemente vimos un decreto sobre los sellos ambientales y si esto afecta o no afecta, por ejemplo, la tendencia a utilizar expresiones ambientalistas en los registros marcarios. De manera que para tratar de dilucidar o terminar de confundir, el doctor Sánchez me pidió dar esa explicación de cuál es la aproximación que tiene la superintendencia desde la Delegatura para la Propiedad Industrial en lo que tiene que ver con los signos distintivos, particularmente las marcas. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es la definición de marca. La marca es cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado y dice la norma que podrán registrarse siempre y cuando sean susceptibles de representación gráfica. ¿Cuáles son las funciones tradicionales de una marca? Hoy hablamos de las funciones de la marca dentro de la innovación, pero principalmente para propósitos de esta conferencia, la doctrina y la jurisprudencia ha hablado de estas funciones. La primera, una indicación de procedencia empresarial. Yo diría que todas las funciones de la marca tienden principalmente a esto, y dos, a lograr transparencia en el mercado. Pero a partir de ellas se crean diferentes funciones. La primera y básica, indicación de procedencia empresarial, es decir, que los consumidores puedan saber cuál es esa fuente empresarial del producto o el servicio que están adquiriendo. La segunda, una función indicadora de la calidad. Si bien más adelante me voy a referir a qué quiere decir la calidad en los signos distintivos, lo cierto es que nosotros como consumidores normalmente una vez hemos adquirido un producto, le asignamos una calidad buena, mala, mejor, más rico, menos rico, lo que sea, que nos lleva a favorecer la decisión de compra de un producto frente a otro. Y por supuesto esa favorabilidad genera entonces la función de condensación o condensadora del goodwill o la reputación del empresario. Esa es una función primordial de la marca. Vemos cómo también muchas veces ese goodwill bien puede referirse en materia marcaria tanto al gran conocimiento que se tenga de una marca como, aunque no sea muy conocida, a una muy buena calidad. Muchas veces vemos que marcas muy conocidas no son tan queridas por otros consumidores y otras no tan conocidas son adoradas, dependiendo de qué, del tipo de servicio, del tipo de producto y de la calidad de estos. Otra función publicitaria. Por supuesto que la marca es el primer medio de comunicación que hay entre el consumidor y el empresario. Y por lo tanto, ella, en aras de esa transparencia, está comunicándole precisamente los valores que el empresario quiere ofrecerle al consumidor. Cuando se pregunta por qué una marca hace parte del régimen de propiedad industrial, la razón no es que sea nueva, que sea más bonita,
que se haya trasnochado la agencia de publicidad durante un mes para crear la marca y por lo tanto hacerla maravillosa. La razón de eso es que detrás de la marca hay un esfuerzo industrial, un esfuerzo por competir en el mercado de manera pacífica y porque ese empresario pueda llegar al consumidor también de manera transparente sin tener que enfrentarse a actos de confusión o de imitación en el comercio. Por eso existe la marca bajo el régimen de propiedad industrial. Ahora bien, esta parte acá es fundamental para entender cuáles son los estudios o cómo es la aproximación que hace la superintendencia en materia de registrabilidad de marcas en relación con el engaño. Los dos sistemas de registro de marcas o de adquisición del derecho sobre marcas más conocidos o tradicionales son el sistema tributivo, en virtud del cual el derecho sobre la marca solamente se adquiere a partir del registro, y un sistema declarativo, como puede ser, por ejemplo, el sistema de Estados Unidos, en el que el derecho sobre la marca se adquiere por el uso. Pero en realidad, los dos sistemas están fundamentados en el uso de la marca. Cuando vimos la definición de marca, veíamos que era aquel signo apto para identificar o distinguir productos en el mercado, es decir, tiene que estar en el mercado. De manera que esa condición de uso de la marca simplemente se da en diferentes estadios en cualquiera de los dos regímenes tradicionales. En Colombia, por ejemplo, se obtiene el registro de la marca y para mantener su derecho deberá usarse. De lo contrario, se puede cancelar por no uso. Y en el sistema declarativo, primero se verifica que la marca haya sido usada y posteriormente se registra. De manera que para propósitos de un análisis, por ejemplo, de la calidad de la información que está reportando esa marca, es decir, si puede llegar a ser engañosa o no, cuenta con más elementos de juicio. El examinador de una marca bajo el sistema declarativo, como quiera que está viendo precisamente cómo está la marca o cómo se ha presentado en el comercio, versus el sistema tributivo que tiene que especular, suponer o asumir cómo sería presentada esa información en el mercado. Bueno, a partir de esta aclaración tenemos también que entender cuáles son los principios de las marcas. El primero de ellos, y fundamental, el principio de la especialidad. Una marca no identifica la universalidad de productos. Si yo en este auditorio le pregunto a alguien qué es Corona, puedo obtener 4 respuestas distintas. Me pueden decir que es un chocolate, me pueden decir que son unos zapatos, me pueden decir que es una cerveza o que es un producto de cerámica. Por lo tanto, y cada una de ellas pertenece a un origen empresarial distinto y cada una de ellas identifica un tipo de producto en particular. Y es esa especialidad la que nos lleva a definir también después otros principios y otras razones para obtener el registro del derecho y el alcance de la marca. Lo primero de ellas, pues por supuesto, dado el carácter técnico de este derecho, necesitamos entonces clasificar los productos y los servicios. Existe una clasificación internacional que data de 1957, que se llama la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de NISA. De la clase 1 tiene 45 clases, de la clase 1 a la 34 están los productos, de la clase 35 a la 45 están los servicios. Nosotros en la superintendencia, por supuesto, nos guiamos por esa clasificación. Un producto de tabaco, por ejemplo, está incluido en la clase 34. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Como no somos parte de ese tratado, Colombia tradicionalmente había utilizado el sistema como referente. Y si ustedes encuentran marcas registradas de los años 80 y principios de los 90, podían ver que una marca estaba registrada para todos los productos de la clase 30, es decir, para carnes de res, carnes de pollo, en fin, diferentes tipos de carnes, pero cuando uno encuentra en el tratado la lista de productos de la clase 30, son 700. Entonces, es muy difícil creer hoy en día que haya una marca que identifique 700 productos distintos. A veces encontramos, por supuesto, excepciones. Yo veo tapetes LG, pero de todas maneras esa es la excepcionalidad.
la superintendencia fue limitando esos alcances y esas coberturas para que solamente se protegieran los títulos de esas clases. Hoy en día, desde enero de 2014, le exigimos a los solicitantes que digan específicamente cuál es el tipo de producto que va a identificar con la marca, y eso es fundamental precisamente para poder determinar si la marca será engañosa o no. Adicional a ello, ese principio de especialidad es el que nos permite identificar el alcance del derecho, bien porque la marca pueda ser protegible frente a terceros, como que ella nos da la clasificación tradicional de marcas o de signos: signos fantasiosos, signos engañosos y signos evocativos. Todo aquello que se salga de esas tres categorías muy seguramente no podrá ser marca, ¿sí? ¿Cuáles son los signos fantasiosos? Aquellos que no tienen un significado conocido, no generan en la mente del consumidor ningún tipo de idea, es absolutamente desconocido, bien porque sea una palabra que no está en un diccionario, que no está en una jerga técnica, o bien porque sea una imagen absolutamente abstracta. Tenemos los signos arbitrarios, es decir, expresiones o imágenes que sí tienen un significado conocido, pero que no guarda ese significado ningún tipo de relación con la calidad o las características del producto o servicio que va a identificar. Y están los signos evocativos, es decir, aquellos signos que sí le indican de manera indirecta al consumidor alguna característica del producto, sin embargo esa característica no es esencial del producto. ¿Por qué es esto fundamental? Seguramente quienes aquí hagan parte de una empresa de publicidad se encontrarán con que los abogados de propiedad industrial han sido siempre el obstáculo a sus grandes marcas, ¿sí? Que entendemos muchas veces que desde el punto de vista publicitario la mejor marca es la más simple en términos de la información de calidad que se le da al consumidor, de suerte que éste no tenga que hacer ningún análisis para saber cuál es la característica del producto y por ende adquirirlo. En tanto que en materia legal, en marcas, la peor marca es esa. La marca más fuerte desde el punto de vista legal será la marca fantasiosa o la marca arbitraria. Por ende, como decía, aquello que no esté ahí se sale de la distintividad, que es el segundo requisito y más importante principio de las marcas, la distintividad. Eso es lo que analiza la superintendencia, que la marca sea distintiva, es decir, que sea capaz de distinguir productos o servicios en el mercado. Y esa distintividad se predica tanto del producto, lo que se conoce como distintividad intrínseca, es decir, que el nombre, la expresión, el logo, nada tenga que ver con las características o con el producto a identificar, como aquella distintividad extrínseca, es decir, que la marca se diferencie de otras marcas que ya existen en el mercado para nuestros propósitos que estén registradas. Dentro de ello podrá ser distintivo los colores, los olores, las imágenes, las palabras, los números, la combinación de cualquiera de ellas, siempre y cuando, vuelvo a insistir, sean o fantasiosos o arbitrarios o evocativos. Entonces, ¿qué dice la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Marcas en particular, la decisión 486? ¿Qué no es distintivo? 1. Aquello, por ejemplo, que sea común a cualquier tipo de productos o servicios. Carece de distintividad un término como oferta, óptimo, porque todos los bienes y servicios están en oferta. Pero también hace una lista taxativa de aquellas situaciones particulares que terminan concluyéndose como que hacen carecer de distintividad al signo, no obstante darse una situación particular. Por ejemplo, la falta de distintividad por formas comunes de los productos o de los envases. Una forma cilíndrica para una bebida en lata, pues siempre será común. Todos los empresarios venden las gaseosas en latas y por lo tanto no podría darse un derecho de exclusividad porque esa forma como tal no me está identificando un origen empresarial, y por lo tanto no podría ser registrable. No puede ser registrable aquellos términos que sean descriptivos, no pueden ser registrables aquellas imágenes o envases que sean funcionales. Pero también trae otras prohibiciones, y es que sin perjuicio o ante, digamos, la
dicotomía de si la marca carece o no de distintividad, hay bienes superiores, bienes jurídicos superiores que deben ser protegidos. Por ejemplo, el consumidor, ¿sí? Marcas que a pesar de tener distintividad podían llegar a engañar al consumidor. Las indicaciones geográficas como bienes colectivos, los escudos y sellos oficiales de los países, y otras prohibiciones relacionadas con los derechos de terceros, es decir, la adquisición de derechos previos de propiedad intelectual o de propiedad industrial como marcas previas. Para propósitos de esta conferencia, por supuesto, los ejemplos son los referidos a prohibiciones por falta de distintividad, principalmente las formas usuales de las botellas. Para los no residentes en Colombia o no colombianos, un claro ejemplo de un término común es la expresión liberal. Aparte de pertenecer a un partido político, si usted va a una panadería en Colombia y pide un liberal, le dan una especie de pan. Pero también hay otras expresiones, por ejemplo, que vamos a ver están en una especie de zona gris entre si es un término descriptivo, es un término de uso común o es un término engañoso. Ejemplo de él, light o super light. Bien, entonces, ¿cuáles son esos términos descriptivos? Por ejemplo, son aquellos que califican características o corresponden a calificativos que son esenciales al producto o al servicio que se pretende identificar. Podríamos ver ejemplos como la expresión suave para una tela, o dulce para precisamente un caramelo, o salado para otro producto alimenticio, o por su funcionalidad o por su destino, resalta el brillo de tus ojos. Otros que, si bien no son así descriptivos y por lo tanto no son de necesaria utilización por los empresarios, pero dan información, como decir la cantidad de producto, 1,5 litros, 3/4 para un pollo, o inclusive dar el valor. Un ejemplo de los tiquetes más baratos, fue una marca recientemente presentada en la superintendencia, o todo a menos de 10.000. También puede llegar a ser entendido como 2 en 1. Y serán descriptivos también y por tanto no apropiables aquellos signos o palabras laudatorios, es decir, palabras que exaltan las características que, aunque no son esenciales al producto, deberían ser de necesaria utilización o están ahí disponibles para que los empresarios exalten sus productos. Términos como súper, exquisito, maravilloso, magnífico. También tenemos situaciones en las que los términos son descriptivos por su origen, pero aquí hay que hacer un paréntesis y decir que la jurisprudencia, dado que ha manifestado que esas características o los términos descriptivos se refieren precisamente a características que son esenciales de los productos, no podría llamarse descriptivo un producto que indica un origen geográfico específico cuando ese origen geográfico específico no es aquel que determina la opción de compra por parte del consumidor, ¿sí? Para nosotros podría llegar a ser irrelevante que un producto farmacéutico sea hecho en Francia. Podría llegar a ser irrelevante. O podría llegar a ser irrelevante que un computador sea hecho en la China. Pero sí podría ser relevante que el vino sea francés, que el whisky sea escocés, que el café sea colombiano. Y en ese orden de ideas podríamos estar entonces hablando de un término descriptivo y por lo tanto no apropiable. Y empieza ahí ya la legislación a acercarse al tema del engaño también. Hay algo en lo que me quiero detener, y es en que muchas veces encontramos signos, y acá empezamos a ver por qué puede llegar a ocurrir que una marca tenga una sanción desde el punto de vista de protección al consumidor o desde el punto de vista regulatorio, mas no haya sido negada como marca. Hubo un caso que marcó pues historia en Colombia en materia de marcas, que fue el de Kraft, la auténtica mayonesa. La marca fue solicitada así como Kraft, la auténtica mayonesa, fue concedida y quien demandó la concesión manifestaba primero que se estaba
dando un derecho de exclusividad sobre el término la auténtica mayonesa, que al dar ese derecho de exclusividad se estaba impidiendo a los demás competidores del mercado decir mayonesa para identificar mayonesa o que sus mayonesas fueran auténticas. Y tercero, que se estaba engañando al consumidor porque eso quería decir que el resto de mayonesas no eran auténticas. ¿Qué dijo el Tribunal Andino de Justicia? Como primera medida, que al ser el requisito de la distintividad aquel que tiene que mirar, en este caso, como se conoce hoy en día, el operador jurídico, lo que tiene que mirar es si la marca en su conjunto es o no distintiva. Y por lo tanto, una marca puede tener términos, expresiones o imágenes que pueden ser descriptivas o que pueden ser genéricas o que pueden ser usuales, pero que al ir acompañado de otros términos fantasiosos, evocativos o arbitrarios, hacen que el conjunto marcario sea distintivo. Y por eso lo que se entendería es que los términos que son de uso común o descriptivos no harían parte del signo distintivo, o lo que es lo mismo, no estarían llamados a ser apropiados en exclusividad. Y con base en eso hace las siguientes aclaraciones. Dice: una marca mixta, es decir, una que comprende varios elementos nominativos y gráficos, puede estar compuesta por más de una palabra, en cuyo caso será preciso establecer cuál es el término o conjunto de términos esenciales en la integridad de la denominación y que otorgan al signo la característica de distintividad. En este caso, pues claramente no era la auténtica mayonesa, sino la expresión Kraft en un conjunto, en un logo especialmente diseñado. 2. La palabra mayonesa constituye un genérico para los productos de esa clase, por supuesto. Consecuentemente no podrá ser susceptible de registro. Al serlo, los demás productores de mayonesa se verían imposibilitados de utilizar una denominación que es irreemplazable por otra. Sin embargo, cuando el nombre genérico del producto está acompañado de un elemento denominativo distintivo, el genérico tan solo cumplirá una función informativa. Una situación similar se presenta con los términos descriptivos. Por lo tanto, esos términos que indican esa calidad tampoco serán apropiados si están cumpliendo una función informativa. Finalmente dice: no se puede decir que las partes accesorias de la marca, por el hecho de ser genéricas, descriptivas o informativas acerca de la calidad del producto, impidan el registro de la marca concebida en su integridad, salvo que su inclusión provoque un engaño en los destinatarios de los productos o servicios o en los medios comerciales. Es decir, vale incluir términos genéricos, vale incluir términos descriptivos, salvo que ese término descriptivo o ese genérico pueda engañar. Dice lo siguiente: diferente sería la situación en el caso en que el producto designado como margarina no habría tenido esa composición ni característica, ni serviría para los fines propios de su elaboración y propósito, es decir, se habría presentado un engaño entre la denominación del producto y la aptitud del mismo. Dicho de otra manera, si estoy presentando mayonesa y lo que estoy vendiendo es margarina, esa expresión mayonesa deja de ser un término genérico para convertirse en un término engañoso. Quería terminar con ello simplemente para decir que el tribunal en su momento dijo: entonces, Kraft, la auténtica mayonesa, no denota un contenido engañoso toda vez que el consumidor medio, al encontrar en el mercado un producto así identificado, no se llevará la impresión de que las demás mayonesas no sean auténticas. Y es una crítica que hay que hacerle a esa interpretación prejudicial, porque lo que tenía que analizar en engaño era si la auténtica mayonesa engañaba al consumidor, y no si con esa frase se podría estar perpetrando un acto de competencia desleal por comparación. Pero mire lo curioso. Acuérdense lo que dijo el tribunal respecto de la margarina, y acuérdense lo que dijimos de cómo se identificaban productos y servicios y cómo se clasificaban cuando se presentaba una marca. Esa marca, la auténtica mayonesa, estaba registrada y fue solicitada para identificar todos los productos de la clase 29, es decir, leche, huevos, etcétera, especialmente mayonesa. Entonces, bajo la interpretación del tribunal, esa expresión mayonesa sería un genérico para mayonesa, pero sería un término engañoso para huevos, leche en particular. Por ejemplo, en esos casos que ha dicho la Oficina de Armonización del Mercado Interior de Europa, que dependiendo de la forma de presentación del producto,
es posible que se engañe al consumidor. Entonces, si yo presento un producto diciendo cacao Pepito, ¿sí?, y lo presento como marca para identificar además de cacao café, es posible que la forma de presentación de esos envases hagan que el consumidor al ver cacao lo adquiera y que lo que adquiera sea café. Nosotros no hemos llegado hasta allá en la superintendencia. Lo que creemos es que bajo la misma teoría de que estos son expresiones explicativas y bajo una teoría de la buena fe en el empresario, entenderíamos que cuando quiera que vaya a identificar un producto diferente, que no diga mayonesa, sino que en ese caso fuera leche, pues él retiraría la expresión mayonesa de su producto, de su envase, y quedaría solamente con Kraft, sin que eso signifique que no está usando la marca que previamente registró. Después entonces encontramos, habiendo visto los términos descriptivos, cuáles son los signos irregistrables para proteger bienes jurídicos superiores, que son ¿qué? Precisamente el engaño para que se proteja al consumidor, indicaciones geográficas y los escudos y banderas de los estados y de los países y organizaciones internacionales. Los signos engañosos son precisamente aquellos que puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Esa definición nos lleva a una conclusión, podría uno decir, y es que si el signo es descriptivo, no se daría derecho. Miren, acuérdense, ¿qué entendíamos por descriptivo? Que diga el origen geográfico, la naturaleza, la cantidad, el valor, cualquier otra cualidad. Y si la cumple, es descriptivo y no se tiene derecho como marca, pero si no la cumple, es engañoso. Entonces, en uno u otro caso, no podría haber apropiación desde el punto de vista marcario, pero dependiendo de uno u otro caso, la entidad niega o concede la marca. Ya vamos a ver por qué. Porque hay que seguir los criterios generales. El primero de ellos, a diferencia además de lo que ocurre en el caso de los términos descriptivos, fíjense que la norma no hablaba de aquellos términos que sean exclusivamente engañosos, como ocurre en lo que dijo el tribunal en materia de la auténtica mayonesa. Dijo, usted puede tener elementos adicionales que hacen que en conjunto la marca sea registrable, pero en el caso de las marcas que tengan la potencialidad de ser engañosas, lo único que hay que mirar es eso, que tengan esa potencialidad. ¿Por qué? Porque una parte del signo puede ser absolutamente distintiva, es decir, fantasiosa o arbitraria, pero puede contener información que haga llevar a engaño o inducción a error al consumidor. No obstante, nosotros tenemos que seguir un principio de veracidad y buena fe. Es decir, que cuando quiera que se nos indique una característica, salvo que objetivamente nosotros podamos evidenciar que no se va a cumplir, ¿sí?, o que es claramente llamada a inducir a engaño, normalmente la vamos a tomar como un término descriptivo en lugar de un término engañoso. Un ejemplo de ello, y lo que podemos encontrar en el mercado, IntelliGender, hoy publicitado en los periódicos por la sanción que profirió la superintendencia. Decía, IntelliGender, los productos que iba a identificar eran para hacer test de determinación del sexo de los bebés gestantes. Nosotros no tendríamos por qué decir que el producto no cumple con esa característica desde el momento en que se nos presentó la solicitud de registro de marca. ¿Por qué? Porque no tenemos que ver cómo es el producto en el mercado ni tenemos que hacerle el test. De manera que para ese momento la marca para nosotros es absolutamente fantasiosa. Otro caso, lo vemos recientemente en un aeropuerto, la marca Achiras del Huila. Está registrada como marca en la superintendencia, como marca mixta. Se dijo, usted no tiene un derecho sobre la expresión Achiras del Huila, sino sobre el conjunto, siguiendo lo que dice el tribunal en relación con Kraft, la auténtica mayonesa. Pero en el mercado se encontró, por eso está en el dorso del empaque, que son bizcochos cuya fábrica está en Fusa. La marca 9900, todo a menos de 10.000. Bajo el principio de buena fe y de veracidad no tendría por qué pensar que se va a engañar al consumidor. Pero si posteriormente se hace una investigación y en ese almacén llegaran a encontrar un producto a 10.001, sería engañoso.
¿Qué revisamos entonces? Hay seguramente un claro conflicto entre objetividad y subjetividad. Por ejemplo, la delegatura negó la marca lostiquetesmasbaratos.com. Es posible que quien la venda tenga un sistema para siempre venderlo, pero es más proclive en algún momento a que alguien en algún momento venda más barato, en un segundo. Y eso ya induce error al consumidor. Utilizar banderas, decíamos, bienes protegidos o bienes jurídicos que tienen mayor protección que la marca. Muchas veces la legislación dice, no importa cuál sea la característica del producto, no importa de dónde venga, usted no se puede apropiar de la bandera, ni del nombre, ni del nombre de un país, ni de una organización internacional. Pero a veces esa sola bandera o ese país sí que está asociada a la calidad de un producto. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la bandera española y vendemos encurtidos o vendemos un jamón, estamos tratando de llevar al consumidor a pensar que se trata de un jamón con las calidades de los jamones de España, más, digamos, claramente un jamón serrano. 2, es posible que nosotros veamos un queso. Y ahí está la discusión. ¿Será que el consumidor en Colombia puede llegar a pensar que ese queso es hecho en esa región o que es precisamente ese queso? Puede que no, pero dependiendo de cómo se le presenta al consumidor, sí lo puede llevar a pensar que está en presencia de un queso que tiene ese origen o claramente que no tiene ese origen, sino que es un tipo de queso. ¿Qué es lo que pasa en los casos de orígenes? Que hay una legislación ya en materia de competencia que dice no podrán utilizarse ni reproducirse denominaciones de origen protegidas, ni siquiera utilizando expresiones tales como género, tipo, imitación, clase, modelo. Pero eso no lo juzga la legislación que tutela los derechos de los consumidores, sino que lo juzga la legislación de competencia desleal y de propiedad industrial. Otros casos en los que, si bien se utilizan, digámoslo así, extranjerismos, no estaríamos nosotros pensando en que efectivamente el producto tenga ese origen. Lo vemos en la marca Massimo Dutti, por ejemplo. Su empresario titular no es italiano. O en otros casos en los que sí negamos por engaño, como en el caso de la marca Max Cellars. Esa marca pretendía identificar un whisky y en principio a mí no me está diciendo Escocia, no me está diciendo whisky escocés, no me presenta la bandera de Escocia tampoco, ni de nada cercano al Reino Unido, pero sí es cierto que ese gaélico solamente me lleva a mí como consumidor a pensar que el producto es escocés, ¿sí? Especialmente, recuerden que hablábamos de aplicación del principio de especialidad. A mí me pueden decir Max Cellars para uvas, para ropa, para un hotel, lo que quieran. No voy a pensar que es escocés necesariamente, o si lo pienso, no es por eso que lo adquiero. Pero cuando me dice que va a identificar un whisky, sí me hace pensar que es escocés y resulta que el productor es colombiano. Puede haber engaño entonces por diferentes razones, que decíamos tiene zona gris o zona limítrofe con los términos descriptivos, por la naturaleza. Si se presenta una marca diciendo vitamina Dulcinea, por ejemplo, pero no va a identificar productos médicos o farmacéuticos, sino productos alimenticios, claro, uno como consumidor espera que el producto por su propia naturaleza tenga vitaminas, pero cuando me dice como tal que es vitamina, no necesariamente me están diciendo la verdad, o el producto puede llegar a no cumplir con esa promesa de característica. Lactofree, para lactosa. Claramente la marca está siendo engañosa, está siendo contradictoria con la realidad. Y vemos otros casos como el que mencionábamos de la auténtica mayonesa, usar la expresión papa para productos que están en la clase 29 y 30, tubérculos y arroz. Y normalmente en esos casos, pongo el ejemplo, papas Margarita, la marca está registrada para varios productos de alimentos. Todos sabemos que principalmente identifica papas, pero si mañana sacara patacones, no creemos que vaya a engañar al consumidor. Lo que creemos es que básicamente por vía regulatoria va a tener que retirar la expresión papas y ponerle patacón o no decir nada.
Hay marcas engañosas por el modo de fabricación, hecho a mano. Podríamos ver que esa marca podría llegar a ser negada tanto por descriptividad como por engaño, porque si en efecto la marca está hecha a mano y es azúcar el producto y esa es la característica esencial del mismo, es descriptiva, no puede darse una apropiación. Pero si la marca o el producto no fue hecho a mano, sino que intervino precisamente la maquinaria, estará engañando al consumidor. ¿Qué es fundamental ahí? Fíjese que en esos casos, en el hecho a mano, son expresiones que me llevan a mí, desde el punto de vista sentimental como consumidor y en otras ocasiones objetivo, a adquirir el producto. Posiblemente que me digan a mí, hecho con la mejor tecnología, no me afecta la decisión de compra, pero si me dicen hecho a mano, sí definitivamente voy a tomar la decisión de si lo adquiero o no, si yo como consumidor prefiero un producto que está hecho a mano o prefiero otro en el que interviene las máquinas y las herramientas. Por información, una marca puede ser engañosa por información, inclusive nuevamente aplicando el principio de especialidad. Yo le podría decir un producto tipo exportación, una prenda de vestir. No necesariamente estoy siendo engañado. Para mí no es fundamental si la prenda de vestir es tipo exportación o no para adquirirla. Seguramente es el diseño lo que hace que yo la adquiera, y será otro tipo de información la relevante, si es 100% algodón, el tipo de tejido, si es lana, etc. Pero cuando a mí me dicen tipo exportación, por ejemplo para café, que tiene toda una regulación de cuáles los requisitos que debe cumplir el café para ser exportado, sí estaré llevando al consumidor digamos, a adquirir el producto por engaño. Hay otras calidades que pueden llegar a ser subjetivas o que pueden ser objetivas. Un ejemplo de ello, siempre nuevo o como nuevo. Entonces, siempre nuevo es imposible cumplir. O dos, pero ese, digamos, podría ser un caso de negación de marca por engaño. En este caso no lo puse, pero digamos es un ejemplo clarísimo, que no necesariamente va a engañar porque la novedad no es la razón de ser de adquirir el servicio. Ustedes han oído hablar de una empresa prestadora de servicios de salud que cambió todo su nombre, y por eso hago la acotación sobre la, digamos, disparidad de criterios entre agencias de publicidad y derecho marcario, toda una inversión para que se llame la nueva EPS, ¿no? Entonces, yo me imagino que en 100 años estarán celebrando los 100 años de la nueva EPS o del nuevo banco. Pero eso no es engañoso, porque no es por el hecho de que sea nueva o que sea vieja que vayamos a dejar de ir a una entidad prestadora de salud, dejar de ser afiliados a ella para adquirir esta. Otras que sí creo son más objetivas, la palabra Morena Light para identificar azúcar. Y fíjese que la jurisprudencia de la auténtica mayonesa hablaba de términos que pueden, inclusive siendo los dos descriptivos, ¿sí?, o usuales, conformar un conjunto fantasioso. Pero en este caso tendrá entonces el operador jurídico que revisar si, claro, morena puede ser un tipo de azúcar, pero ¿será el azúcar light? ¿Qué es lo que espera el consumidor en términos objetivos que sea light? Light es sin azúcar, con poco azúcar, con menos azúcar de lo normal. Ese tipo de dicotomías de todas maneras sí nos llevan a pensar como oficina de marcas que muy posiblemente el término sea engañoso, porque él es el que hará que el consumidor lo adquiera. Hay otras situaciones, las marcas tendencia. Esto es solamente una muestra muy pequeña cuando uno consulta en el registro de la propiedad industrial marcas que contienen la expresión eco, ¿no? Y hay para todo tipo de productos y servicios la expresión eco, que en ocasiones es utilizada para propósitos económicos o para propósitos ecológicos, pero hoy en día principalmente para propósitos ecológicos. No está la superintendencia en este momento negando el registro de marcas porque adviertan o le digan al consumidor que el producto tiene el prefijo o como sufijo la expresión eco, porque advierte que hoy es una expresión publicitaria, es una tendencia que le quiere decir al consumidor en algún sentido que el producto
trata de ser amigable con el medio ambiente. No obstante, vemos cómo se expidió el decreto 1369, y acá, para terminar, es qué ha pasado, cómo podría uno relacionar este derecho de marcas con algunas regulaciones. Por ejemplo, en materia antitabaco, ¿sí? La ley 1106 dice que no puede decir un producto de tabaco o un cigarrillo en su empaque. Entonces no puede decir que son ligeros. Y viene uno a pensar, ¿será que ligero es entendido en Colombia igual que light? ¿No? A veces no pasa igual. Ultra ligeros, suaves o cualquier otro término que llegue a pensar o hacer alusión a que el producto es bueno, mejor que el otro o menos dañino. En esos casos, la superintendencia no llegaría a negar el registro de la marca porque sea contrario a esta regulación o a esta ley. Llegaría a negarlo precisamente porque es susceptible de inducir a engaño al consumidor si le dijeran que el producto fumando se vuelve más sexy o que en efecto le va a hacer bien para su salud. Pero adicionalmente, la ley 1106 también dice, usted debe tener pictogramas y debe tener imágenes y expresiones y frases que digan que el cigarrillo le hace mucho daño. Eso no quiere decir que deba presentar la solicitud de registro de marca con esa información, porque si lo hiciera también le diríamos, se la negamos por descriptiva, porque es cierto que el cigarrillo le va a hacer daño. Entonces fíjese que son dos regímenes diferentes, y el hecho de la prohibición del producto como tal no significa que uno deba negar el registro de la marca. Entonces lo que nosotros miramos en el tabaco es que en efecto el signo sea o fantasioso o evocativo o arbitrario. El decreto de los sellos ambientales establece precisamente qué información debe proveerse cuando quiera que se hable de productos que tienen sello ambiental, y dar toda la información suficiente para que uno no simplemente diga, ah, esto es amigable con el medio ambiente, sino en qué medidas que es amigable, cuánto de dióxido de carbono menos genera, o genera cero efecto o de huella cero carbono. No obstante, nosotros, como lo mencionábamos ahorita, no negamos o concedemos una marca por ese hecho. Puede llegar a ser entendido como explicativo. ¿Por qué? Porque la marca puede llegar a ser solicitada así, tener la expresión eco y después en el mercado verse con el cumplimiento de los requisitos exigidos para la utilización de ese tipo de sellos. La relación con protección al consumidor. Fíjense, hay dos normas principalísimas que tienen relación con nosotros. El tema de la publicidad engañosa y de la suficiencia o cantidad mínima de información que debe tener un producto. Si una persona eligiera una marca cumpliendo con los requisitos del artículo 23 de información mínima y lo presentara a registro, seguramente se la negarían, porque entre más información del producto, menos distintiva es, ¿ya? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, aunque sí es más común, lo que puede llegar a pasar es con publicidad. Seguramente esa publicidad desde el punto de vista objetivo puede llegar a ser asimilada o entendida tanto en la Delegatura de Protección al Consumidor como en la Delegatura para la Propiedad Industrial de la misma manera. Lo que ocurre es que nosotros, insisto, tenemos que anticiparnos a si eso puede llegar a engañar o no. Mientras que en la Delegatura para la Protección al Consumidor, la autoridad que protege los derechos del consumidor, ya ven claramente si la promesa o la calidad que se advierte en la publicidad está siendo honrada. Casos, por ejemplo, que han sucedido de las dos delegaturas. La marca Regeneris fue registrada para identificar productos lácteos, inclusive para identificar yogur, y fue sancionado porque no se advirtió que no era yogur, no se dio la información mínima requerida. Lo mismo ocurrió con la marca Vita, que contenía soya, pero no se informó la cantidad de soya que tenía. Esos son casos en los que por supuesto se falta al deber de información mínima, no obstante la marca sigue estando registrada. Entonces a veces uno ve en las noticias que digan la marca Regeneris es engañosa. No necesariamente desde el punto de vista de marca, sí, como ocurrió en este caso, desde el punto de vista de la falta de información que le brindó a los consumidores.
Eso es lo que tenía hoy por presentar. Muchas gracias.